Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Gálatas. Y en esta semana que ya hemos comenzado, tenemos un tema muy interesante también, el cual se titula El Evangelio en su pureza. Muy interesante también. Vamos a tratar de entender estas cosas, pero antes de eso quiero invitarte a que juntos vayamos a la palabra de Dios para que repitamos este texto que tenemos aquí, el cual se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso número 7. Ahí leemos así: Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer porque nos permite la vida, nos permite la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, queremos pedir que nos guarde y al estudiar su palabra queremos pedir una porción de su buen espíritu. Queremos pedir también que nos haga entender las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado que lleva por título Siendo llevados a Cristo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿con qué es comparada la ley en relación con Cristo y nuestra gran necesidad de Él? Toda la ley se compara ahora con algo, y la necesidad que tiene el pecador de Jesús, cada uno de nosotros. Pero ¿con qué se compara? Vamos a tratar de investigar esto en la palabra de Dios. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra aquí en el libro de Gálatas, capítulo 3. Y allí vamos a leer los versos 23 al verso número 26. Gálatas capítulo 3, verso 23 al verso 23. Y ahí leemos de esta manera: Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La Biblia nos habla que hubo un tiempo antes de que hubiese la fe o que viniese la fe. Estamos resguardados o puestos bajo un ayo, bajo un tutor que nos mostraba y nos llevaba. Estábamos cerrados por eso, estábamos atados por eso, hasta que viniese la fe. De manera que esa ley vino a ser el ayo para traernos a Cristo. Muy bien. Ahora, una vez que viene la fe, ya no necesitamos más el ayo o el tutor que nos conduce a Cristo. ¿Qué es lo que conducía a Cristo o al Salvador en la antigüedad al pueblo de Israel? La ley. Ahora vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios y vamos a leer este siguiente párrafo. Veamos cómo está escrito aquí en el libro de Juan, capítulo 15. Y ahí vamos a leer el verso número 5. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer.
Muy bien, estamos entendiendo cómo es. Esto es, mientras nosotros estemos en Jesús, podemos hacer las cosas. Pero para conducirnos a Jesús, en la antigüedad se necesitó algo que nos guiara a Jesús. Vamos a investigar esto. Y esa ley que estaba puesta en ritos y ceremonias, en decretos, en formas que ellos hacían, te conducían o te hacían mirar a Jesús. Muy bien, pero vamos a investigar esto más y vamos a leer lo que está escrito en el espíritu de profecía. Leamos lo que nos dice este párrafo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 250. Nos dice así. Cuando el pecador examina el gran espejo moral, ve sus defectos de carácter. Se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado. Muy bien. Nosotros, cuando no nos vemos a nosotros mismos, pensamos que estamos correctos. Pero cuando nosotros nos vemos en el espejo moral de la ley de Dios, entonces podemos ver nuestra condición real, cómo nos encontramos realmente. Pero avancemos y ahora veamos lo que nos dice aquí este siguiente párrafo. Pero sabe que la ley no puede en ninguna forma quitar la culpa ni perdonar al transgresor. Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo. Debe contemplar a su Salvador que lleva los pecados. En todo caso, la ley no te puede ayudar. La ley te puede mostrar tu condición, mi condición de pecado, nos puede mostrar nuestra situación real, cómo nos encontramos, pero en ningún momento la ley nos puede salvar. Muy bien, la ley lo que hace es mostrar nuestro mal y al encontrarnos en esta situación, lo que nosotros necesitamos es un Salvador, porque la ley nos está condenando. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, pues entonces vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. Y cuando Cristo se revela en la cruz del Calvario, muriendo bajo el peso de los pecados de todo el mundo, el Espíritu Santo le muestra la actitud de Dios hacia todos los que se arrepienten de sus transgresiones. Nos vemos en una condición muy mal. Esto es porque la ley nos acusa de pecado. Pero cuando vemos a Jesús muriendo en el Calvario, llevando nuestros pecados, entonces podemos contemplar el amor de Dios por el hombre. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este párrafo aquí. Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto, ambas, la ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Muy bien. Entonces, mientras que los ritos y ceremonias apuntaban hacia Jesús, muy bien, estos ritos y ceremonias, todos prefiguraban la muerte del Salvador como cargando el pecado de cada persona. Los 10 mandamientos muestran nuestra condición mala en relación con el pecado. Esto es, nosotros quebrantando el pacto de Dios, nosotros haciendo lo malo es mostrado a través de la ley de Dios. Y ambas cosas nos llevan a Cristo. Una, porque nos mostraban al Salvador, que quitaba el pecado del mundo. Y la segunda, porque muestra nuestra condición real en relación para con Dios y la necesidad de un Salvador. Sin esa ley moral de los 10 mandamientos, nosotros no sentimos la necesidad de ser salvados. Así que cuando leemos allí cuál es el ayo, la ley ceremonial, pero también la ley moral de los 10 mandamientos.
Ahora vamos a leer aquí lo que nos dice este siguiente párrafo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 400, nos dice así: mediante Cristo y solo mediante Él, las fuentes de la vida pueden vitalizar la naturaleza del hombre, transformar sus gustos y hacer que sus afectos fluyan hacia el cielo. Muy bien. Solamente Cristo puede hacer eso por nosotros. No puede hacerlo nadie más. La persona más buena del mundo no lo puede hacer. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver aún más todavía. Leamos ahora este párrafo. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 6, en la página 1110, y nos dice así: el Espíritu Santo, por medio del apóstol, está hablando en este texto especialmente de la ley moral. La ley nos revela el pecado y hace que sintamos nuestra necesidad de Cristo y que acudamos a Él en procura de perdón y paz, arrepintiéndonos ante Dios y teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero como hemos dicho, ambas cosas, uno te apunta y el otro te lleva hacia. Muy bien, la ley moral te muestra tu condición y la necesidad del Salvador. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. La ley de los 10 mandamientos no debe ser considerada tanto desde el punto de vista de las prohibiciones como de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de la felicidad en la obediencia. Si se recibe en Cristo y obra en nosotros la pureza del carácter que nos proporcionará gozo a través de los siglos eternos. ¿Nos damos cuenta? Muchas personas ven, es que la ley de Dios es prohibitiva, no nos deja hacer nada casi. Bueno, hay cosas que no debemos hacer de por sí, porque nos van a traer consecuencias. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mismo material. Para el obediente es un muro de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al revelar a los hombres los inmutables principios de rectitud, procura escudarlos contra los males que resultan de la transgresión. Muy bien, entonces hay cosas que no hacemos porque la ley de Dios dice que no hay que hacerlo. Y eso nos protege de males que podrían venir al practicar estas cosas. Muy bien, entonces hay quien ve restricción y hay quien ve protección. Depende de dónde estás viendo. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este párrafo. La ley es una expresión del propósito de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, se convierte en nuestro propósito. Nos eleva por encima del poder y los deseos de las tendencias naturales, por encima de las tentaciones que conducen al pecado. Entonces, cuando nosotros obedecemos la ley, nosotros quedamos ya no sujetos a las cosas malas que hacíamos antes, sino que nos eleva por encima de esas cosas. Nuestra vida cambia totalmente. ¿Estamos viendo cómo es? Muy bien, pues entonces vamos a ir ahora a nuestra siguiente pregunta. Vamos a ver cómo nos dice. ¿De qué manera nuestro compromiso con Cristo a través del bautismo está destinado a confirmar una transformación en nuestras vidas? Esto es, nos comprometemos con Jesús. Nosotros decimos que queremos hacer las cosas. Pero ¿cómo ese compromiso va a cambiar tu vida, va a cambiar mi vida? Bueno, vamos a investigar eso en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo, el cual se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, y ahí vamos a leer el verso número 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La palabra de Dios nos habla y nos hace énfasis en que si usted ha sido bautizado, usted está revestido de Cristo, es otra persona totalmente distinta. Muy bien, pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver lo que está escrito aquí también. Leamos este siguiente párrafo entonces. Este se encuentra en el libro de los Romanos, en el capítulo 13, y allí vamos a leer el verso número 14. Capítulo 13, verso 14.
sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La Biblia dice que si usted se ha bautizado, usted está revestido de Cristo, y si está revestido de Cristo, no debe satisfacer para los deseos de la carne. Esto es, cuando nos bautizamos, es una promesa que viviremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si vivimos de acuerdo a esa voluntad de Dios, entonces estamos realmente revestidos de Cristo. Muchas veces nos bautizamos y esperamos vivir menos que la voluntad de Dios. Y eso trae problemas y dificultades a nuestra vida. Pero si nosotros estamos revestidos de Cristo, entonces no vamos a proveer para los deseos de la carne. Muy bien. Bueno, pues entonces quiero decirte que hasta este momento nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por darnos la vida, la salud. Queremos pedir su bendición. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, nos pueda bendecir y también nos pueda ayudar en todo. Ayúdanos a entender estas cosas. Bendiga a los que están con nosotros y nos ven y también nos escuchan. Pedimos una bendición para cada uno y su buen espíritu para este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.